Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Soy Patti Wallis, asesora en transformación holística. Llevo ya más de casi 5 años totalmente teniendo la bendición de ser testigos de maravillosas transformaciones de muchas personas y transformación en mi vida. Y hoy me he dado pues tengo la bendición de poderte compartir herramientas que sé que van a ser para ti de mucho valor. Así que te doy la bienvenida. Si estás tú aquí conectada es porque aquí hay algo para ti. No existen las coincidencias. Y si este video te llegó es porque hay algo que tienes que escuchar. Así que te pido que abras los oídos del corazón y que lleves toda esta información. Si algo no te resuena, no importa, déjalo pasar, pero absorbe lo que sí es para ti. Un poquito de mi historia, de mi trayectoria, a pesar de que desde ya más de 20 años he estado totalmente estudiando, investigando, involucrada con todo lo que es la inteligencia emocional, el desarrollo de la mente, la ciencia de las plantas. Mi vida profesional tomó un giro siguiendo los patrones familiares, que eran los negocios tradicionales. Y de alguna manera, al seguir esa línea, pues dejar de escuchar lo que siempre me había llevado, ¿no? a la salud holística. Y hasta que sucedió hace ya 7 años una situación en mi vida que me hizo reencontrarme con esa vocación, con ese conocimiento, con esa sabiduría a la que yo he estado involucrada desde que tengo básicamente desde los 15 años, ¿no? Y fue cuando al estar liderando un estilo de vida totalmente desconectado en mí, bajo las hormonas de estrés, 24 horas, 7 días a la semana. No sé si alguien se resuena conmigo, pero bueno, era muchísimo estrés. El cuerpo me cobró la factura y me viene una septicemia, una infección en el torrente sanguíneo. Y esto sucedió cuando yo estaba embarazada. Lo que obviamente se transporta al bebé, y nace un bebé a las 25 semanas con septicemia, con derrame cerebral y con todos esos diagnósticos y pronósticos desalentadores que la mamá es lo que menos quiere escuchar. Esto para mí fue tener que hacer una pausa en mi vida, tener que dejar el mundo de los negocios por un año, donde tuve una pérdida monetaria bastante significativa porque estaba ya acostumbrada a que todo dependiese de mí, y que al suceder esto, yo no estar activa, pues obviamente esto pues, se vio reflejado en mi economía. Fue muy duro en ese momento, fue una crisis de mucho aprendizaje, fue una crisis de tener que entregarme a lo desconocido, al tener que confiar, y bueno, mi enfoque fue ese año sacar a mi hijo adelante. Yo, al ver a un bebé tan pequeñito, con todos los diagnósticos, pronósticos, cómo se fue desarrollando y cómo su cuerpo, un cuerpo tan frágil, fue venciendo uno a uno todo lo que le habían dicho que iba a suceder. Cómo tuvo que aprender a procesar el oxígeno, los alimentos, cómo ver que toda su materia blanca como raíces y todas sus neuronas hicieron conexiones alrededor de ese derrame que le habían ya diagnosticado que iba a tener hiperplasia, y que al año y medio hasta ver la emoción de los doctores al ver ese milagro. Eso para mí fue una conexión nuevamente con ese poder que tenemos. Al ver que el cuerpo humano es un diseño divino y que de verdad tiene toda la capacidad para sanarse. Sin embargo, nos hemos olvidado nuestra cultura, nuestras enseñanzas, hemos aprendido a tener que depender de agentes externos para preservar nuestra salud. Y la salud ha pasado siempre a último término. A veces sentimos como que recursos económicos, no tenemos ni siquiera un presupuesto para estar bien. Y pues la salud es un reflejo de nosotros mismos. Entonces esto pues obviamente nos lleva hasta que sucede una crisis como esta, a tener que decir, ¿y ahora qué sucede? ¿No? Y esto fue lo que a mí me llevó a reinventarme, a reconectar con mi cuerpo y a poder explorar todas las herramientas que yo pudiera dar a mi cuerpo. Fue un proceso largo, no fue un proceso de un día para otro, fue un proceso que tuve que vivir, pero que hoy ha nacido en este maravilloso programa que estoy muy orgullosa de poder poner a la mesa para las personas que estén dispuestas a ser proactivas con su salud.
ojalá que esta persona seas tú. La realidad es que es un hecho que cuando alguien está viviendo bajo un estrés emocional, bajo un trauma de una separación de relación de pareja, bajo el fallecimiento de un hijo o la enfermedad de un hijo, bajo la pérdida de un trabajo, bajo la situación económica, todo esto nos lleva a estados emocionales demasiado alterados, nos lleva a un estrés y nuestro cuerpo no está diseñado para vivir bajo las hormonas de estrés más de 10 minutos. Y esto nos puede llevar a tener una fractura y que se puede traducir en salud o en algún estado, en una pausa que tenemos que hacer. Y la realidad es que aún no teniendo que ser una situación traumática, simplemente una situación que nos preocupe, que nos estrese, es muy difícil poder implementar hábitos de salud desde ese estado emocional y mental. Es posible, he visto casos de personas que han podido dar un giro en su salud. Hay personas que lo han logrado al 100, pero hay personas que han vuelto a recaer o que el hábito ha caído. Entonces, y esto fue lo que me he dado la tarea de estudiar y de investigar, que en estudios de ciencias holísticas, neurociencias, inteligencia del corazón, la nutrigenómica, y que tener la experiencia de ver que cada vida, cada cuerpo es diferente, tiene su experiencia, pero al fin de cuentas los seres humanos operamos muy similarmente cuando estamos bajo ciertas condiciones y el estrés emocional o el estrés mental pues nos lleva a ciertas acciones que no son en servicio a nosotros mismos. Entonces, por eso es que yo aquí, bajo toda esa experiencia, bajo todas esas investigaciones, tanto en campo como en transformaciones reales que he podido ver en varios, además de la mía, es que estoy aquí yo compartiéndote estas situaciones que pueden comprometer a tu sistema inmunológico y qué puedes hacer tú. Ahora, para empezar nuestro tema, me encantaría hacer un preámbulo en el sistema inmunológico, porque muchas veces utilizamos la palabra sistema inmunológico o subir mis defensas, pero ¿qué tanto entendemos quién está detrás y qué es nuestro sistema inmunológico? Nuestro sistema inmune es una red sumamente compleja de células, de proteínas, de órganos que están en sinergia, en comunicación, para que puedan defenderte segundo a segundo bajo cualquier situación que tu cuerpo entre en contacto con un virus, con una bacteria, un organismo microbiano o una célula dañada o cancerígena. La capacidad de la reparación de tu cuerpo es en este sistema. Si tú tienes una fractura, una herida, y esta sanación natural es gracias a este maravilloso sistema. Y existen muchísimos órganos, pero los principales, y que te comparto de una manera en grandes rasgos, pues es tu médula ósea, que es ahí donde se van a preparar, donde van a nacer estos guerreros que te van a proteger. La glándula timo, que es donde se van a fortalecer estos guerreros, que son las células T, que son obviamente los que cargan toda la información historial de que tu cuerpo sea, cuando tu cuerpo se ha enfrentado con alguna enfermedad o algún microbio, algún virus o alguna bacteria, y que son los que van y atacan ese agente comprometedor. Obviamente todas nuestras células blancas, nuestros glóbulos blancos, que son parte de estos maravillosos ninjas y guerreros. Nuestro sistema linfático es sumamente importante porque es a través de ahí donde se trasladan por todos lados, donde se almacenan, donde esperan la acción, y obviamente el vaso, que es el que limpia todo esto, para que tu linfa, para que esas carreteras estén limpias y estos maravillosos guerreros puedan ir. Entonces, como puedes ver, mucho está sucediendo dentro de tu cuerpo y a veces no estamos ni enterados, nosotros vivimos y nos vemos en un espejo y nos miramos como una entidad sólida. Pero realmente somos comunidades andantes, porque estamos hechos de trillones de células que tienen comunicación, que tienen un propósito en tu organismo, en tu bienestar, y que por medio de una sinergia con las demás, con una comunicación, como un reloj suizo, es como están trabajando todo el tiempo, no hay descanso. Entonces,
te pido que honres a tu sistema, te pido que honres a tu cuerpo, porque es una creación divina de las más hermosas en este maravilloso planeta. Entonces, hablemos de los 3 factores bioquímicos que pueden afectar a este maravilloso sistema inmune y a todo nuestro cuerpo. El número 1, que se le conoce como el asesino silencioso, porque no nos damos cuenta, porque sucede y puede suceder por años y nos damos cuenta cuando ya puede ser muy tarde, cuando ya surge el diagnóstico de una condición, de un cáncer, de una enfermedad autoinmune, pero tenemos que entender que una enfermedad no se dispara de un día para otro, hay un proceso. Entonces, este primer factor se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo, que es el daño celular por la oxidación, está ligado con más de 250 enfermedades. Imagínate. Es el primer factor que, obviamente, claro, es el primer factor que va a comprometer a esas células T. Nos va a llevar a nuestras células a un suicidio celular. Y nuestro sistema inmune no va a tener los guerreros necesarios y fuertes para defenderte. Ahora, ¿qué es este estrés oxidativo? Imagínate tú que la célula, cada una de tus células, tienen un centro de limpieza. La célula necesita al oxígeno para poder funcionar y que el oxígeno obviamente pues lo procesamos a través de nuestros alimentos, cuando respiramos, cuando hacemos ejercicio. El oxígeno es vital para nosotros, obviamente. Bueno, pues este oxígeno tiene moléculas de toxinas que cuando la célula lo recibe, nuestra célula, su centro de limpieza, imagínate que es un colador y que ese colador va a filtrar esas toxinas de oxígeno que tus células no necesitan para funcionar. Entonces, de esa manera, tus células siguen. Conforme el tiempo va pasando en nuestra vida, este colador se empieza a cerrar, poquito a poquito. Hasta que llega un punto que está totalmente cerrado y la célula entonces no tiene manera de cómo filtrar y los barrenderos, ¿no? Que son los que limpian, no existe ese centro de limpieza. Y entonces esa acumulación de toxinas es lo que se llama oxidación, que en un proceso de vida normal, pues bueno, es el envejecimiento. El problema es que hoy ser viejo es sinónimo de estar enfermo. No sé si tú conoces a alguien que tenga entre 40 y 50 y que ya tenga una condición de salud. Porque eso es lo que sucede. Que ya se cree que ser viejo es ser enfermo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Es que este colador o se está cerrando más rápido y que ya no tenemos esa situación, la oxidación todos la vivimos, pero el daño celular, o sea, porque la oxidación es una cosa, pero el daño celular básicamente es por una excesiva acumulación de toxinas. ¿Y por qué vemos personas con 30 años con cáncer, con 40 años? Tuve la oportunidad de conocer a una mujer saludable, atleta, vegana, y le detectan un cáncer fase 4. Pero se comía bien, se hacía ejercicio, si estaba positiva. ¿Qué sucedió? La oxidación es algo que todos vivimos, porque existe una segunda situación. El ambiente en el que vivimos no es el mismo ambiente al que estábamos hace 40 años o 50 años. El oxígeno tiene mucho mayor carga tóxica. Los alimentos no tienen la misma carga de nutrientes de los que tenían hace 50 años. Entonces, desafortunadamente, todos los seres humanos estamos más expuestos a más toxinas. Y si este colador se está cerrando cada vez más rápido, entonces nuestra célula tiene que se ve doblemente comprometida porque no tiene un centro de limpieza para filtrar esas toxinas y porque tenemos un ambiente más cargado de toxinas. ¡Wow! Entonces, esta deformación no la sentimos hasta que, ¿qué sucede? Como esta persona, cáncer fase 4. Y un cáncer fase 4 no sucede de un día para otro, pero ella no lo sintió. Y por eso es que se le llama el asesino silencioso. Factor número 2, la disfunción mitocondrial. ¿Ah? ¿Qué es eso? Imagínate que las mitocondrias son las baterías de tus células. El 95% de tu energía, de todas tus actividades, se generan en esas maravillosas baterías. Ahora, el sistema inmunológico es el sistema que más energía necesita para poder defenderte. Esa oxidación celular también va a afectar la estructura de tus baterías, o sea, de tus mitocondrias. Y es como que le demos un zapatazo a las baterías, a unas baterías Energizer. ¿Funcionaría esa batería? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué sucede? Que si nuestro sistema inmunológico no tiene
la energía que necesita, empieza a ir en declive. Entonces, esto es algo bastante grave. Factor número 3, todos los desequilibrios de tu microbiota intestinal. ¿Sabías tú que el 70% de la comunicación de tu sistema inmune sucede ahí? En esa maravillosa bacteria, esa microbiota intestinal, bacterias benignas que nos van a forestar todos nuestros intestinos. Ahora, si no tenemos esta microbiota, pues obviamente no tenemos esa comunicación y nuestro sistema inmunológico se ve totalmente comprometido. El estrés emocional, la mala alimentación, químicos, medicamentos, antibióticos también nos pueden rasurar esa microbiota intestinal. Digo rasurar porque si la visualizamos son como unos pelitos que están en tus intestinos que son sumamente importantes. Entonces, estos son los 3 factores bioquímicos que van a afectar a tu sistema inmune y que no los entendemos, no lo sabemos y que sin embargo solo sentimos cansancio, fatiga, nos enfermamos, no tenemos la misma capacidad de reparación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos la bendición que la ciencia avanza y avanza y avanza y se descubre, cuando se termina de hacer el mapeo del genoma humano, que fue, se estuvo haciendo entre 2003 y 2009, es cuando completamente se terminó, se dan cuenta que por primera vez, viendo el mapeo, tenemos más proteínas que genes. Y siempre hemos pensado que somos víctimas de la genética, que si mi familia tuvo obesidad, bueno, pues yo tengo obesidad, ¿no? Me va a dar obesidad, que si mi familia tuvo problemas respiratorios, bueno, me va a dar esta situación. Entonces, ¿cuál es el rol de este descubrimiento? Que se dan cuenta que si tenemos más proteínas que genes, los que tocan el son de la música que tu organismo va a bailar son las proteínas, no los genes. Entonces, tenemos, de hecho, 23,000 genes, 150,000 proteínas, de las cuales 40,000 son proteínas reguladoras. ¿Qué quiero decir con eso? Que esas 40,000 son las que van a indicar el son al que tu cuerpo, tu organismo va a bailar, qué genes se van a expresar y cuáles no. Y entonces, de los 90 se empieza ya, pero se vuelve más, después de este mapeo viene más esta nueva ciencia que se llama la epigenética, empieza a venir más al aire, donde empieza a salir más a la luz, se empieza a tomar más en serio, más proactivamente en la salud del ser humano. Porque nos damos cuenta que el ambiente juega un papel crucial en la expresión de estos genes, en el movimiento de nuestras proteínas reguladoras. Que vamos a llamarlas, para que no usemos tanta palabra técnica, vamos a visualizar a esas proteínas reguladoras como un switch, ¿sí? Como switch de luz, botones. Que si se aprietan esos botones, entonces son las que indican qué gen se expresa y qué gen no. Entonces, obviamente nosotros no queremos expresar los botones que van a expresar la genética de la diabetes, o la genética del cáncer, o la genética del Alzheimer. Queremos que los botones de las proteínas que nos cuidan, que nos protegen, sean los que se activen. Entonces, esto es la epigenética, cómo el ambiente puede modificar, puede modular toda nuestra genética en cuestiones de qué genes se expresan y cuáles no, ¿no? Entonces, si hablamos de qué podemos hacer, hacemos justo a la genética, a la epigenética. ¿Qué podemos hacer si ya sabemos que somos resultados del ambiente? Ya hay un estudio maravilloso que se hizo un biólogo molecular, que yo admiro mucho, que se llama Bruce Lipton, donde empezó a estudiar el ambiente de la misma célula en diferentes, de estudiar 2 células diferentes en diferentes ambientes, y la estructura cambió en cada una de ellas. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ambiente juega un rol sumamente importante, y por eso es que estamos sufriendo que cada vez más personas con menor edad están ya presentando una condición, porque nuestro ambiente es más tóxico. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues aquí viene una fórmula en base a lo que he tenido la oportunidad de presenciar en muchos casos de salud, en mi caso particular, donde hay 7 maravillosos eslabones que tú
si los haces todos, vamos a pensar que son una rueda de puertas, que si tú abres todas estas puertas y las vives, tú puedes devolverle el poder a tu sistema inmunológico. Tú lo puedes, sí lo puedes hacer, pero tenemos que abrir todas las puertas. Entonces, una de las cosas, y hemos hablado, hemos visto a lo largo de nuestra historia, come bien, hace ejercicio, pero repito, cuando alguien está bajo una situación de vida, una mujer que está pasando por un divorcio, una madre que ahorita con esta situación, cualquier situación que se pueda presentar en el mundo, en la economía mundial, no pierde su trabajo, no tiene cómo sustentar la familia o un padre. Una mujer que está estresada por la situación del trabajo, la situación laboral, o una situación que no podamos, que sentamos que está fuera del control, eso nos puede causar un estrés emocional que nos va a impedir poder tomar todas estas acciones. Entonces, el primer eslabón, y por eso es que yo dije, este es el primer eslabón, porque fue mi primer eslabón, es la nutrigenómica. ¿Y qué es la nutrigenómica? Nutrición para tus genes. Porque si ya sabemos los 3 factores bioquímicos que van a comprometer ese sistema, que es la oxidación celular, el daño oxidativo, el daño de tus baterías celulares, el daño de tu microbiota intestinal. Entonces son factores bioquímicos. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo desinflamar esta situación de una manera directa que me permite tener las herramientas para entonces abrir las demás puertas? Entonces, se descubre que una de esas proteínas, ¿qué creen? Es el botón para abrir ese maravilloso paraguas, ese maravilloso filtro en tus células. Y este se llama NRF2, considerado por la Universidad de Washington como el descubrimiento científico más extraordinario en la historia de la medicina. Claro, porque si abrimos este maravilloso colador, entonces nuestras células pueden filtrar nuevamente esas toxinas y podemos empezar un proceso de desinflamación celular. Entonces, estas proteínas que están directamente controlando este sistema de limpieza y este sistema de la biogénesis mitocondrial, o sea, las baterías de nuestras células NRF2, NRF1, juegan un papel sumamente importante. Entonces, se descubre que 49 maravillosas plantas, que las plantas son parte de nuestra historia humana, son sabias, pero que nos hemos desconectado también de las plantas, juegan un papel vital, porque 49 plantas tienen enzimas que cuando las metabolizamos se comunican con nuestro ADN y ¡brum! Se activa este NRF2 para que se abra este maravilloso colador y obviamente se reparen estas baterías celulares. Entonces, la nutrigenómica vamos a extraer esas enzimas para evitarle a nuestro organismo que tenga que metabolizar cuántas cantidades de estas plantas, para que sea una comunicación directa y podamos ayudar a la célula de una manera directa. Eso es la maravillosa parte de la nutrigenómica, que soy tan devota. ¿Y por qué? Porque entonces empezamos a sentir esa desinflamación celular, o empieza a suceder, porque no la sentimos, porque es un asesino silencioso, no sabemos lo que está pasando con estas células. Y entonces, pero empezamos a tener un poquito más de energía, nuestro humor empieza a cambiar, empezamos a ver las cosas un poco diferentes y empezamos a poder tener una mejor actitud para abrir las demás puertas. ¡Qué maravilloso! Entonces, como yo veo la nutrigenómica, es como un empujón. Imagínate que eres un profesional, un nadador profesional. Un nadador profesional, antes de iniciar una carrera, cuando inicia una carrera, perdón, necesita pisar, empujarse de la pared de la alberca para agarrar impulso y entonces poder aplicar la técnica. Eso es la nutrigenómica, es el impulso que tu célula necesitas para agarrar ese momentum de desinflamación y entonces tú vas a tener la oportunidad de aplicar la técnica, que son las diferentes puertas. Qué fantástico, ¿verdad? Que podamos ya hoy, gracias a los avances, a los estudios, que podamos darles impulso a nuestras células que antes no existían. Y que esto está desde el inicio de los 2000. Entonces es algo fenomenal poderle dar ese impulso a tus células, y eso es a través de la nutrigenómica, para poder activar tu NRF2, tu NRF1, y para poder
reforestar tu microbiota intestinal. Entonces, número 1, nutrigenómica. Nutrigenómica es el impulso para entonces poder tener esa fuerza y aplicar la técnica. Puerta número 2, nutrición. Y esto no es algo nuevo, esto es algo de siempre. La nutrición, dime qué comes y te diré quién eres. ¿Qué comes? ¿Cuál es lo que forma tu dieta todos los días? ¿Sí? Existen muchos alimentos que nos van a ayudar a poder empoderar estas células. Alimentos verdes, por supuesto, cargados de clorofila, mucha vitamina C, omegas. Los omegas son vitales para tu sistema inmune. Alimentos fermentados para esa maravillosa microbiota intestinal, la kombucha, el kefir, ¿sí? Y los alimentos funcionales, ¿no? Que son alimentos que tienen enzimas que podemos decir que de ahí viene siendo como una línea de la nutrigenómica. O sea, si extraemos la enzima de la cúrcuma, la enzima del té verde, la enzima de estos y podemos activar y hacerlo de manera directa, pues imagínate que además de eso, consumas cúrcuma, consumas té verde, chía, nopales, alimentos que son funcionales, que tienen enzimas que se van a comunicar con tu ADN mientras los metabolizas. Entonces, tenemos que tener una nutrición cargada. ¿Qué es lo primero que va a comprometer a tu sistema inmunológico? Harinas, azúcares refinadas. ¿Y qué es lo primero que alguien desea comer cuando estás en un momento de estrés emocional? Galletas, pasteles, sabrita lleno de grasas saturadas, papas, no sé, yo soy dulcera, no sé ustedes, pero se nos antoja lo que no debemos de comer, ¿no? Entonces, es sumamente importante entender que la nutrición juega un rol, pero que sí, obviamente, por eso es que es la primera técnica, después de que tú das el empujón con la nutrigenómica y empiezas a desinflamar a tus células, sé muy intencional con tu alimentación, porque vas a hacer un trabajo muy integral en tus células. Segunda puerta, movimiento físico. Nos dice, ahorita el ser humano vive una vida muy sedentaria y ahorita, pues obviamente la situación en la que muchos están en casa o que están sentados en oficinas, pues obviamente no nos movemos. Y ese sedentarismo también va a repercutir al funcionamiento de nuestras células. El ejercicio regular te va a aumentar la producción de anticuerpos en tus células. Va a fortalecer esos ninjas, ¿sí? Así como cuando tú haces ejercicios ves tu músculo, cómo va creciendo, eso sucede también con tus células. Entonces, vamos a expulsar toxinas, vamos a ayudar a nuestro maravilloso sistema linfático a que expulse lo que no es necesario en nuestro organismo. Vamos a energizar. Pero lo más importante también es que el ejercicio nos va a producir endorfinas y esto nos va a incrementar la memoria, nos va a retrasar esa oxidación. Entonces, el movimiento es sumamente importante. Y recuerdo cuando conocí a una persona que estuvo también bajo todo este programa, y me decía, tengo mucho tiempo queriendo bajar de peso. Sufro mucho la pérdida, bajo 2 kilos, bajo 3 kilos, y al mes ya estoy otra vez arriba, y no logro bajar más de 4 o 5 kilos. A veces como bien, a veces no. El ejercicio, pues obviamente el ejercicio me cuesta. Y me lo decía, me cuesta hacer ejercicio. Entonces, hablando con esta chica, mucho de lo que estaba ella sufriendo, bueno, evidentemente estaba ella, no tenía ni una vida estresante ni nada, se dedicaba a sus niños, pero se sentía invalorada. Sentía que obviamente adoraba estar en casa, adoraba estar cuidando de la familia, pero una parte de ella sentía que estaba faltando. Entonces, esto le estaba ocasionando mucha ansiedad, de sentir que la vida te pasa, y sí, estoy una excelente mamá, estoy acá, el pilar de la casa, pero no estoy, siento que mi vida profesional, no sé, me siento un poco perdida. Y ella no se había dado cuenta de esta situación, era todo inconsciente. Entonces, cuando se empezó ella a trabajar y a procesar, y esto le estaba ocasionando mucha inflamación, mucha ansiedad. Entonces, lo primero que empezó ella a sentir con la nutrigenómica, que fue el empuje, con
al poder reforestar toda la microbiota intestinal, empezó a tener un poquito más de claridad de que algo en ella estaba faltando. Empezó ella a poder percibir que ella sentía que necesitaba ser proactiva en algo. Empezó de ahí a querer, obviamente, a estar en movimiento, se empezó a sentir con más vitalidad y poco a poco empezó a encontrar ella su pasión, que es obviamente formar técnicas para niños que estudien en casa. Entonces, es impresionante cómo todo está unido, ¿no? Podemos sentir algo, no tenemos que tener una vida traumante, pero podemos sentir algo muy interno que nos está deteniendo, que nos está produciendo un desconfort, una incomodidad, una ansiedad, y eso se va a transmutar a nuestra salud, a nuestra vitalidad, a que tantas ganas, y nos va a crear inflamación. Entonces, a veces, si ayudamos a la célula directamente, por lo menos para poder empezar a desinflamar y sentirnos un poquito mejor, y ir, obviamente fue ella caminando todas las puertas, y hoy la ves preciosa y feliz haciendo lo que hace, con todas estas técnicas y inspirando a más personas, ¿no? A poder aprovechar la situación de poder educar a los niños desde casa. Entonces, el movimiento es importante, entonces yo te invito a que lo hagas. Si tienes sobre todo arriba de 40 años y tienes una vida muy ocupada entre niños o trabajos, oficina, que por lo menos, si puedas caminar lo más que puedas, lo hagas en vez de usar el coche, si son en distancias cortas, que puedas hacer tal vez los famosos burpees, que puedas hacer estiramiento consciente. Es importante antes de iniciar tu día estirar el cuerpo. Si tú te fijas a los animales que sabios son, tú ves un gato, un perro, bueno, yo tengo mi gato y mi perro, y los ves como lo primero que hacen cuando se levantan es estirarse. Hacen la posición de la montaña, ¿no? De yoga. Y esto es lo que nosotros, la naturaleza nos enseña. Tenemos que estirarnos, mover nuestras articulaciones. Número 4, el sueño. El sueño es sumamente importante, y el sueño también es una parte que se cicla cuando no estamos bien y no sabemos que no estamos bien. Porque el problema es que no es que estemos o no estemos, es que la mayoría de las veces no sabemos que nos sentimos mal, no sabemos que tenemos algo como esta persona que sentía esa ansiedad, porque eso se le sentía que una pieza le estaba faltando en su rompecabezas, pero no estamos conscientes de que nos falta algo, simplemente sentimos la incomodidad, y mucha de esa incomodidad se puede trasladar en interrumpir nuestros hábitos de sueño. Y eso es algo que yo en lo personal viví esta situación, que llegué a ir a clínicas de sueño, que llegué a enfrentarme a una depresión, que no sabía que traía una depresión crónica, y que hasta que tuve que ir a una clínica después de 7 días consecutivos sin dormir, es donde me di cuenta que realmente algo estaba muy mal en mi organismo. Porque muchas veces pensamos, estoy bien, pero no nos damos cuenta que nos duele la rodilla, no nos damos cuenta que cuando nos movemos nos duele la espalda, no nos damos cuenta que dormimos muy mal. Y el sueño es vital para tu sistema inmune, porque mientras tú duermes, tu cuerpo va a liberar unas maravillosas proteínas que se llaman citoquinas. Tu sistema inmune las va a liberar. Imagínate que estas citoquinas son como los walkie-talkies de tu sistema inmunológico, cómo se comunican los guerreros, que se las necesitan. Cuando tu cuerpo está trabajando, tu sistema inmune te está defendiendo, está en acción, necesita estas citoquinas. Y estas citoquinas únicamente son liberadas mientras tú duermes. Así que una persona que no duerme definitivamente se va a reflejar en su capacidad de reparación de su cuerpo, en su sistema inmune. Además de que a nivel cerebral, tu cuerpo restaura todas esas funciones biológicas de tu organismo y almacena también pues las memorias. Y se descubre un estudio de Harvard de que hay una proteína que se presenta con personas con Alzheimer, y que esta proteína es activada con periodos de no dormir. O sea, hay una relación muy, muy, muy cercana de Alzheimer, de demencia, con la falta de dormir. Dormir es sumamente importante, y si no estás durmiendo, es importante que te analices y que pongas acción. Esto, si cualquiera de estas situaciones las estás sintiendo, el no poder bajar de peso, el no tener vitalidad para hacer ejercicio, el no estar durmiendo bien, es que tu sistema inmune se está comprometiendo y hay algo, necesitas poner acción. Y te felicito porque estás aquí en esta plática,
es porque estás consciente de que algo en ti puede mejorar, ¿no? Porque el sueño y nuestro ritmo circadiano tienen una influencia enorme sobre esas funciones inmunes. Entonces, es importante respetar nuestras horas de sueño. Cuando es oscuridad, es hora de dormir, no es hora de estar trabajando a la 1, 2 de la mañana. Es importante porque es como nuestro organismo responde, ¿sí? A través de los ritmos circadianos. Es cuando nuestra glándula pineal se activa, donde se produce la melatonina y donde podemos reparar. Entonces, respeta esta parte de tu cuerpo. Número 5, la gestión del estrés mental. ¿Quién no tiene estrés? El estrés ya aparece, no sé en qué momento de nuestra vida, de nuestra historia, el estrés se vuelve parte de nuestro día a día. Entonces, queremos bajar de peso, queremos estar saludables, queremos tener una mejor vida económica, tenemos que tener una mejor pareja, queremos ser los mejores padres. Sin embargo, nuestro cerebro, nuestra vida es operada por el 95% de un modo autopiloto que ni cuenta nos damos, que vivimos como si viviéramos en hipnosis, porque de pronto estás manejando y no te acuerdas ni cómo llegaste, no sé si te ha pasado. Que llegas a un punto y no sabes cómo llegaste ahí porque no estuviste consciente en ese trayecto. Que no sabes en qué momento te bañaste, te vestiste y ya estás sentado en tu oficina. Y no sabes qué pasó en el inter. O no sabes en qué momento ya entregaste a tus hijos al cole. Entonces, estamos viviendo mucho tiempo en ese 95% que es el modo autopiloto. Y es el que rige tu vida. No el 5% donde están tus sueños, donde están tus metas, donde está lo que tú quieres, donde está tu conciencia. Y es posible que ahorita me escuches y esta información va a estar en tu 5, pero de ti depende que llegue a ese 95. Ese 95 está básicamente todas tus creencias limitantes, tus hábitos, tus instintos. A los primeros 7 años del ser humano es cuando se forma el blueprint de este 95%. Y desafortunadamente, pues nadie se fue educado para ser padre. Pues obviamente los primeros 7 años normalmente son muy pocas las personas que no reciben tantos nos y tantas creencias limitantes. Y eso es lo que está controlando tu vida. Ese estrés emocional o mental que te genera ansiedad va a hacer que se produzcan hormonas que no son de tu servicio, que es cortisol y adrenalina, que son hormonas que sirven para que corras del peligro, pero que no sirven para que las tengas todo el tiempo, porque van a dañar tu microbiota intestinal, porque van a dañar tu sistema inmunológico, porque la energía que tu sistema inmune necesita se va a ir en el modo de correr, vuela y pelea, y no en el de sanarte a ti mismo. Y lo más importante es que, o lo más choqueante, lo más alarmante, es que el 90% de esas campanas de alarma, de ese estrés, son situaciones que no son reales, pero que nuestra mente nos está, bajo esas creencias limitantes, nos está indicando como amenaza. Es importante saber que el cerebro, la función, no es que el cerebro sea malo o bueno, ¿no? El cerebro puede ser nuestro mejor aliado, pero también puede ser el más grande tirano. Porque el cerebro siempre va a buscar la coherencia de lo que tú crees con lo que tú vives. Y si tú crees que no mereces, si tú crees que no eres suficiente y que tal vez esa creencia está trasladada en una obesidad, en una condición de salud, en una condición de relación interpersonal no saludable, en una poca realización profesional, es porque esas creencias, tu cerebro te está poniendo esto. Y a veces dices que todo me pasa a mí, porque tu cerebro siempre va a igualar lo que tú crees con tu realidad. Entonces, es sumamente importante indagar a ese 95%. Número 6, y esta es una de mis favoritas, que es la inteligencia del corazón. El corazón es el único órgano que no le hace caso al cerebro. Se ha demostrado que se ha comprobado que el corazón tiene toda una red neuronal que tiene un cerebro propio. Y el corazón, cuando aprendemos a comunicarnos con él, el corazón le da la señal al cerebro. Y entonces es como que revertimos. En vez de que nuestro cerebro está actuando bajo esas creencias limitantes, bajo esas campanas de alarma del exterior, si revertimos y nos conectamos con esta inteligencia del corazón, podemos entonces accesar a ese 95% y podemos reescribir nuestra historia, nuestro blueprint.
Cuando logramos esa inteligencia y esa comunión del corazón con el cerebro, tu cuerpo va a producir 1400 reacciones autoinmunes, respuestas autoinmunes, un cóctel de respuestas cardiovasculares, de antienvejecimiento y de autoinmunes. Entonces, es sumamente importante la inteligencia del corazón. Y la última es el propósito de vida. Y aquí es donde regreso con el caso de esta persona, de esta chica que sentía que algo le faltaba, pero no estaba consciente en qué. Y era eso, era un propósito de vida. Claro, ser madre es uno de los propósitos más maravillosos que una mujer puede tener, pero que también está en nuestra individualidad, ¿no? Que también está que queremos contribuir o desarrollar algo, ¿no? Además de ser nuestra maternidad. Y hay mamás que no, que tu propósito es 100% ser mamá y está perfecto, o sea, 100% padre, ¿no? El propósito de vida no tiene que ser un hecho heroico o una profesión de fama, ¿no? Puedo ser yo madre, siendo madre y siendo feliz con eso. Puedo levantarme y gozar cada momento con mis hijos, cada desayuno, porque ese es mi propósito, porque ese es mi momento. Y se hace un estudio que lo condujo esta doctora Barbara Fredrickson en la Universidad de Carolina del Norte, donde en un grupo de personas, las personas que estaban felices por cuestiones externos y personas que estaban realizadas con su vida, las personas realizadas por su vida pudieron impactar en la genética y en las respuestas autoinmunes, mucho más a mayor largo plazo que gente que solo estaba feliz por una cuestión efímera. Y aquí viene mucho la maravillosa terapia de Viktor Frankl, la logoterapia, que él fue el creador de esto y fue el gran estudiante de su propia técnica, donde él lo que hace es estudiar que las personas con propósito de vida son las personas que realmente pueden sobrepasar cualquier situación. Y él fue el mejor caso de su vida. De hecho, me encanta el dicho que dice Viktor Frankl: la naturaleza humana está motivada por la búsqueda de un propósito de vida. Esa es nuestra motivación. Nuestra maravillosa naturaleza humana es por ende el querer contribuir, el querer ayudar. Si tú estás caminando y ves que una señora de 60, 80 años se cae, nuestra primera reacción es ayudar, porque ese es nuestro instinto, eso es lo que somos. Somos seres de luz. Eres ser de luz y siempre queremos contribuir. Y puede ser el sanarnos a nosotros mismos, ya estamos contribuyendo. Y Viktor Frankl, justamente cuando estaba terminando su estudio, fue llevado al Holocausto. Y saliendo del Holocausto es cuando escribe su libro El hombre en busca del sentido. Y él fue el caso más real de su propia filosofía, de su propia terapia, de la logoterapia. Viktor Frankl estuvo bajo tortura, bajo epidemias, bajo condiciones ambientales las más duras que un cuerpo humano puede estar, y estuvo bien. Nelson Mandela, después de estar 30 años en la cárcel, pero la cárcel de la mente es de la mente. No tiene que ser, nuestro cuerpo puede estar encarcelado, pero si liberamos esta cárcel de la mente y esa cárcel del corazón, no existen las cárceles. No importa la situación en la que tú estés hoy, pero es importante liberar esas cárceles. Entonces, el propósito de vida yo lo veo como la última puerta, porque si tú te fijas, son empezando desde lo muy básico, nuestras células, nuestro organismo, nuestro ejercicio, el sueño, y vamos a momentos más mente, espíritu, a puertas más intangibles, pero sumamente importantes. Entonces, pues bueno, estos son las siete puertas, los 7 eslabones, los 7 engranajes que cada persona que los haga al pie de la letra puede de verdad devolver ese poder. Si has escuchado alguna remisión espontánea, porque de pronto existen remisiones espontáneas, son personas que dan ese salto. Y la remisión espontánea no tiene que ser sobre una condición médica, incluso. Puede ser de una remisión espontánea de un estado mental, de un estado emocional, de una situación física, que tal vez tú te sientas atrapada o atrapado en tu realidad. Pero que acuérdate siempre que esa cárcel está en tu mente.
Entonces, yo te quiero invitar, diseñé un pequeño libro electrónico donde va en profundidad con cada una de estas 7 acciones que tú puedes hacer y que te la regalo, es para ti, es un regalo porque de verdad es importante crear conciencia de lo que podemos hacer. Y si quieres ser todavía más proactivo, diseñamos un programa de 14 días donde tienes, pues obviamente, a personas expertas en cada uno de los temas, con una comunidad que está en tu mismo camino, de personas creativas, proactivas, que quieren de verdad tomar control, no solamente de su organismo, sino tomar control de tu vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Dando el empujón, ese momentum a tus células por medio de la nutrigenómica. A veces nos ponemos de última opción, a veces nunca nos damos tiempo para nosotros mismos o ni siquiera un presupuesto. Pero acuérdate que en el momento como te trates tú, es como la vida te va a responder. Porque la persona más importante en tu vida es esa persona que está del otro lado de la computadora o de la pantalla. Eres tú. La persona más importante de tu vida eres tú. Y si tú no te das prioridad en tiempo o en inversión, no, la vida no te lo va a dar tampoco. Entonces, yo con todo mi corazón, contáctame o da clic a la liga que esté aquí abajo, o si no hay, pues ahí va a estar mi nombre o mi red. Contáctame para poderte enviar esta guía electrónica súper extensa, que te puedas tener un poquito más en profundidad esto que te estoy compartiendo, y que si tú ya quieres ser más proactivo y decir, basta, quiero tomar control de mi vida en todos los aspectos, no nada más en uno, en todos, entonces te invito a sumergirte a este maravilloso estilo de vida que es de hackear tu sistema inmune. De una manera muy sencilla, de una manera muy accesible. O sea, es nada más el demostrarte amor a ti mismo. Entonces me va a encantar escuchar de ti, me va a encantar compartirte esta maravillosa pieza de inmunohacking en guía electrónica. Y cualquier duda, cualquier contacto, por favor, no dudes en hacerlo. Estoy para servirte y para compartirte. Te mando un fuerte, fuerte abrazo con mucho amor, con mucha luz, y gracias por escucharme, porque cuando te sanas a ti, contribuyes con el todo, y eso es lo que queremos lograr. Poder contagiar al mundo de este amor por sí mismo, porque cuando nos amamos, hacemos el verdadero cambio. Entonces, la verdadera contribución al todo empieza contigo. Un fuerte abrazo, te amo, gracias.